En un ratito estamos ahí de nuevo. Cómo no, volvemos, hasta luego. Hasta luego. Otro de los temas, bueno, la inflación. Saben ustedes que se conoció, que siempre es anticipatoria, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires de Cava, 9.8. También ayer se conoció el relevamiento de expectativas del Banco Central, el REM, que da para mayo una inflación entre 7.1 y 7.5, lo cual es auspicioso. Estamos hablando de la inflación de mayo que se conocería en junio. Bueno, una tendencia a la baja en un contexto también recesivo. Por eso hay algunas medidas que ya vamos a dar a conocer que toma el gobierno para tratar de reflotar el consumo, sobre todo en bienes durables, que está en caída libre. Camila Dolabjian, desde la redacción. ¿Cómo estás, Cami? Muy buenas tardes, Débora. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo están? Bueno, estamos abajo de los 2 dígitos, ya, sin duda. Sí, 9,8 en la ciudad, anticipa incluso tal vez una baja más pronunciada en el aspecto, en el rango nacional. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el interior de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y nos vamos a dar cuenta de que el rubro que más aumentó es vivienda, agua, ese tipo de servicios y combustibles, cuando en el aspecto nacional, en la canasta nacional, ese rubro tiene un peso menor que en la ciudad, a diferencia de alimentos y bebidas que tiene un peso mayor que en la ciudad. Así que la nacional podría quedar incluso debajo del 9,8%. Las últimas consultoras que cerraron las estimaciones del mes pasado hablan de entre un 8 o un 9%. En ese rango estaría la inflación nacional. La inflación de Cava quedaría por encima, entonces. Bien, recién Débora apuntaba al tema de la recesión. Hay una medida reciente del gobierno que tiene que ver con la baja de aranceles para algunos productos importados, básicamente electrodomésticos, neumáticos, plásticos. Tenemos un cuadro, Cami, ya lo estamos compartiendo. Contanos qué impacto se espera. Bueno, acá tenemos la baja en los aranceles que tiene una baja del costo final de estos productos, distinta de acuerdo a cada uno. Pero heladeras y lavarropas se baja el arancel del 35 al 20%, neumáticos del 35 al 16, menos de la, bueno, sí, prácticamente la mitad. Insumos plásticos 12,6 al 6%. ¿En qué impacto tiene en los consumidores? Que además están viendo una baja muy pronunciada en la compra de este tipo de electrodomésticos como los que estamos viendo aquí. Bueno, lo que esperan desde el gobierno es que baje el precio de los que se distribuyen en la Argentina, tanto de los nacionales por efecto de la competencia, de mayor competencia en el país, como también de la disponibilidad de estos productos directamente importados. Es importante entender que esto no es las piezas a las que se les baja el arancel, sino que es el producto final. O sea, en la Argentina van a poder llegar heladeras y lavarropas a menor costo, como producto finalizado. Bueno, eso esperemos que así sea, porque hoy que... es absurda la comparación entre lo que valen algunos electrodomésticos en la Argentina y en otras partes del mundo, siendo la Argentina, bueno, de los más caros, a veces duplicando, triplicando el valor que hay en otros países, ¿no? Entonces, impacta mucho. Es cierto que acá hay una caída también, no solamente por los precios altos, sino porque en el último periodo del gobierno, del Ministerio de Economía de Massa, donde, bueno, era la inflación constante, era una carrera para que no se te derritan los pesos en la mano, mucha gente aprovechó también, y todavía había promociones y demás, para cambiar heladera, lavarropas, comprar electrodomésticos. Entonces, bueno, quizá hay gente que ya está estoqueada, por decir así, pero además los precios son inaccesibles muchas veces. Totalmente. Claro, estaba claro que durante esa época donde se empezaba a desbocar incluso más la inflación de lo que ya venía, los argentinos van al plazo fijo, si el plazo fijo UVA o si tiene tasas altas, como ocurrió el año pasado, que constantemente subían las tasas para que queden por encima de la inflación y eso generaba algún tipo de incentivo para ir al plazo fijo, al dólar o a los productos. Obviamente el año pasado con la cantidad de pesos que estaban dando vueltas en la calle, hubo un consumo pronunciado, un aumento del consumo pronunciado en los últimos meses que cayó estrepitosamente a más del 40% en algunos rubros en el inicio de este año, en los primeros 4 meses. Esto podría reactivar, tal vez hablan de una baja en el costo para quienes ingresan estos productos del 15% promedio entre las bajas de estos aranceles. Y le sumo un dato más que tal vez no es de impacto directo en el consumidor, pero es importante, que es que también hubo baja de aranceles para algunos productos agropecuarios, que significan costos obviamente para el campo que hoy está mirando con detenimiento
entretenimiento qué hacer con la liquidación de la cosecha gruesa, y esto les representa un beneficio para poder traer los productos. En realidad el agro es la mayor exportadora, pero también una de las principales importadoras, ¿no? Porque necesita fertilizantes, necesita incluso porotos de soja. Bueno, esa que no está claro, lo de la liquidación es interesante porque ha habido reuniones del sector con el ministro Caputo y el campo lo que dice es, bueno, que el gobierno le dé algún tipo de garantía respecto a la expectativa devaluatoria de esto que está instalado y que se discute tanto y que el presidente Milei se enoja mucho del atraso cambiario. Hay que ver si liquidan todo lo que el gobierno espera que hagan, ¿no? Sí, hoy la liquidación está siendo por debajo del promedio de los últimos 5 años, incluso teniendo en cuenta la mala cosecha del año pasado particularmente, pero desde el gobierno reiteran y dicen no vamos a devaluar, es decir, no presionen por eso, porque han sentido, y algunos funcionarios en off hablan de presión de algunos sectores y particularmente del agropecuario. No vamos a devaluar, el tipo de cambio para nuestro criterio no está trazado. El presidente Milei la semana pasada tuiteó 5 razones por las que considera que no está trazado, que tienen que ver con la base monetaria, que tienen que ver con la falta de brecha cambiaria, con fundamentals, podríamos decir, de lo económico, que él dice no implican que no tenemos que hacer un salto discrecional del tipo de cambio, así que no lo esperen, liquiden o no liquiden, pero no lo esperen. Para el gobierno es clave que haya una buena liquidación este año, porque de eso dependen las reservas del central, lógicamente. Tal cual. Otra cuestión tiene que ver con la corrección en la tasa de interés de la cuota simple. ¿Nos contás esto y qué impacto concreto va a tener de bolsillo? Bueno, Cuota Simple es el programa de cuotas entre 3 y 6 pagos, que es el precio, es el típico programa de cuota subsidiada que siempre hace el gobierno. En este momento la cuota queda en 4,17% mensual, que está por debajo de la inflación, en ese sentido es algo beneficioso. ¿Y por qué se da esto? Bueno, en parte se da por la baja de tasas que está haciendo sistemáticamente el Banco Central. De la misma manera que te empeora el prospecto para un plazo fijo, claro. Claro, también desincentiva el plazo fijo, pero mejora a los fines crediticios, digamos. Exacto, el costo del dinero, te termina bajando el costo del dinero, y en este caso el alquiler del dinero, decía un profesor mío, que siempre me gustó la figura del alquiler del dinero. Claro, compras plata, vendría a ser, te sale más barato, obviamente. Entonces, a medida que vamos viendo que siguen bajando las tasas, terminan bajando también otras líneas de préstamo o de este tipo de planes de cuotas, en este caso es el oficial, pero también está pasando con los préstamos de las líneas privadas, de los bancos privados, que también están bajando su costo, alineándose con esta bajada de tasas del central, y ni hablar de que también tiene un impacto en esto, me refiero a los préstamos de los bancos privados, el hecho de que el Estado no esté absorbiendo los pesos del mercado, ¿no? Lo que antes los bancos le daban al Estado a través de bonos u otros instrumentos financieros, hoy se lo tienen que dar o están buscando dárselo a los privados. Por eso la reactivación de créditos hipotecarios, por eso la reactivación de algunas líneas de préstamo personal. Vamos a empezar a ver qué pasa con los prendarios para comprar un auto, para comprar una moto. Están empezando a reactivarse en el mercado. Y hablando a propósito de esto, ya que estamos en tema, ahora a las 3 de la tarde el Banco Nación va a anunciar su propia línea de créditos hipotecarios. A las 3 de la tarde va a ser la presentación, dicen que va a tener algo específico, distinto al resto de las líneas de crédito, una suerte de mecanismo antiinflacionario, como adelantamos ayer en el programa de Luis Majul. ¿Qué significa esto? Que lo que tiene en mente el gobierno es bajar la preocupación de los tomadores del préstamo ante una eventual acelerada de la inflación. El UVA generó ese temor, ¿no? Es decir, si de repente la inflación se desboca y mi ingreso no acompaña, me encuentro con una cuota muy alta y yo no la puedo pagar. Entonces lo que están planificando es desde el Nación dar la posibilidad a los tomadores de que tengan una opción que tal vez encarezca el crédito, pero que les permita tener como una suerte de aseguro, de reseguro ante una eventual posible levantada de la inflación, ¿no? Esta es lo que están pensando, y bueno, también tenemos algunos detalles de la tasa, que va a ser una de las más baratas, aunque después, el monto va a ser más bajo. Ese es un gran tema. Las entidades, por ejemplo, privadas que ya están anunciando sus propias líneas de créditos hipotecarios, están diciendo que las consultas que reciben son impresionantes. Sí. Más de 100.000 en la apertura, en algunas entidades bancarias. Hay interés realmente porque, bueno,
como vos decís, si uno confía en que la inflación va en un ritmo de desaceleración, para muchos que tienen un salario que les permita acceder a los mismos, bueno, hoy con lo caro que es un alquiler, Sí, claro. empata un poco la cuota de lo que sería tu propia vivienda Si con podés pagar la cuota es negocio. del alquiler, claro, claro. Así que es un tema súper interesante, súper interesante. Sí, las estimaciones incluso dan para algunos créditos pueden llegar a quedar entre 300 y 400 mil pesos. Sí, Con claro. lo cual es prácticamente lo mismo que un alquiler. Sí, Claro, gracias, tal Cami. cual. Muchas Un beso gracias. enorme, chicas. Hasta luego. Bueno, otro tema que sigue sobre la mesa tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad.